hacer esto y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Y bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenidos a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy tenemos la parte 22. Y en la parte 22 tenemos el tema Jesús y la oración. Jesús y la oración. Y la base bíblica es en Mateos capítulo 6 del versículo 5 al versículo 8. Mateo 6, versículo 5 al versículo 8. Su palabra es bendita en el nombre de Jesús. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería será oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabéis de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Padre Santo, te damos gracias, glorificamos tu nombre. Mi Dios, vinimos ante ti humillado en esta noche que estamos grabando estos estudios bíblicos, Señor, para que sea tú, Señor, dando palabra en mi corazón, poniendo palabra en mi boca, palabra de denuedo, para que nosotros podamos, Señor, atrasar tu palabra tal como tú quieres que nosotros aprendamos. Padre, pedimos por los oyentes que tú vas a traer a este canal a ver estos videos, para que ellos sean edificados y ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y puedan entender lo que tú tienes, lo que tú quieres para ellos. Padre, te damos la gracia y te daremos toda honra y gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y la oración. Vemos el mismo formato que estaba en el estudio anterior de la limosna. Que no haga esto en público, y usa a los que están en las sinagogas y en las calles para ser visto por los hombres y que ya han recibido su recompensa, mas hazlo en el lugar secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El mismo formato el Señor usa aquí para la oración, que es otra cosa que el cristiano, él está esperando que está haciendo. Mas cuando, no dice si oras, sino y cuando oras. Es lo que dice, no cuando ores, dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. Y acordemos lo que hablamos de la palabra hipócrita del estudio anterior. Era un personaje en el teatro que se ponía una máscara y pretendía hacer otra cosa. Y cuando la vemos en la Biblia se refiere a una persona que está haciendo obras espirituales o obras dadivosas de caridad, pero con la motivación de ser visto por los hombres, no por Dios. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por
los hombres. La oración no es para ser visto por los hombres. Ok, déjame leer esto aquí un momento. Porque dice para ser visto de los hombres. Dice, algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían ser vistos como santos. Y la oración pública era una forma de llamar la atención. Sin embargo, Jesús vio a través de sus actos santurrones y enseñó que la esencia de las oraciones no era el estilo público, sino la comunicación privada con Dios. Hay un lugar para la oración pública, pero orar solo donde otros te noten indica que tu verdadera audiencia no es Dios, sino los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Soy igual como el que da limosna para ser visto por los hombres, el que ora con la motivación para que otro te vea, para que otro diga, wow, qué elocuencia, wow, qué sabiduría, wow, qué espiritual. Ya tienes tu recompensa de los hombres. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, cuando oras, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Cuando dice entra en tu aposento y cierra la puerta, antes de que entendamos lo que significa, vamos a decir lo que no es. Algunos han concluido con las instrucciones de Jesús en este versículo, en oración privada, y rechazando toda oración pública. Pero la propia conducta de Jesús mismo y su práctica refuta esta enseñanza o esta opinión. Para mostrar que el Señor aquí no está enseñando en contra de la oración pública, voy a leer unos cuantos versículos de la Biblia donde Jesús ora en público y aún sus discípulos también oran en público. El primero es en Juan capítulo 11 y vamos a considerar el versículo 41 y 42 para darle un contexto. Esto es cuando Jesús fue a donde María y Marta, que Lázaro iba muerto. Jesús llegó 4 días después que él estaba muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Y Marta le dice que si tú estuvieras aquí, mi hermano estuviera vivo, no hubiera muerto. Y después de todo eso, Jesús lo manda a que lo lleve a la tumba donde Lázaro estaba. Manda a mover la piedra. Subamos ahora al versículo, alabado sea el nombre del Señor, 41 y 42. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí nosotros podemos ver a Jesús orando públicamente. Al decir que Jesús puso los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracia porque yo sé que tú me oyes, pero lo hice
por estos que están a mi alrededor. Eso indica que Jesús estaba orando públicamente en voz alta, no estaba orando en secreto cuando Él le dio gracia y fue a orar para la resurrección de Lázaro. Ese es el primer ejemplo. Pero también cuando Jesús alimenta a los 5,000, eso está en el libro de Mateo capítulo 14, también está en el libro de Juan al final del capítulo 5, pero yo me voy a enfocar en Juan 14, ya que aquí en el libro de Juan es que estamos haciendo estas series de estudios. Acordémonos que Jesús le dio comida a 5,000. Acordémonos que Jesús estaba por 3 días también enseñándole, predicándole a la gran multitud. Y sus discípulos le dijeron que tenían hambre, que lo mandara a su casa para que pudieran comer porque ya tienen mucho tiempo. Jesús le dice, dale ustedes mismos de comer. Pero lo único que ellos pudieron encontrar fueron 5 pedazos de panes y 2 pedazos de pez. Subamos al versículo 17 al 19 para nosotros poder ver el relato y ver que Jesús oró públicamente delante de esta multitud. Y fueron 5,000, no incluyendo los niños y las mujeres. Esta es una oración en un lugar con mucha gente y lo hizo públicamente. El versículo 17 del capítulo 14 de Mateo. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelo aquí. Le trajeron los panes y los peces y se lo dieron. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pero escucha cómo dice aquí, y esta es la clave que nos deja saber que él estaba orando públicamente, que él oró para esos panes. Dijo, y levantando los ojos al cielo. ¿Para qué va a mirar para arriba si no está hablando con el Padre? Y los bendijo. Él oró al Padre bendiciendo los panes y los peces. Ese es otro ejemplo de Jesús orando públicamente. Eso es él orando en público, pero Jesús también oró muchas veces en privado. Nosotros lo sabemos. En ese mismo capítulo, Mateo 14, en el versículo 23, después que él despidió a la multitud, despidió a los discípulos, mira lo que dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús también oraba privadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no hay ninguna distinción entre orando privado y orando en públicamente. Ya vamos a enseñar qué es lo que el Señor estaba enseñando. Lo que estoy haciendo ahora es enseñando lo que el Señor no estaba enseñando. Mostrando lo que el Señor no estaba enseñando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del 23 al 24, nosotros nos encontramos cuando Juan y Pedro fueron arrestados después de la sanación del cojo en la Puerta Hermosa. Lo prohibieron orar, a predicar y hablar en el nombre de Jesús. Le azotaron. Después que ellos le dijeron, no nos conviene mejor hacerle caso a Dios que a los hombres. Le dieron latigazos y lo mandaron y lo prohibieron continuar enseñando o hablando en el nombre de Jesús. Cuando ellos llegaron a la casa donde estaban reuniéndose. Y vamos al versículo 23 y el 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste
el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos que dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron, unánimemente comenzaron a orar públicamente. Aquí la diferencia no es entre elegir orar privado o orar en público. Ahora lo que estaba haciendo simplemente era enseñando lo que el Señor no estaba enseñando, para refutar esa enseñanza que hay erróneamente de muchos que dicen que no podemos y no debemos orar públicamente porque el Señor lo dijo en el Sermón del Monte. El Señor no dijo eso. Aquí podemos ver que al Señor Jesús decir, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era llamando la atención sobre los motivos de sus oraciones. Son los motivos de las oraciones de lo que estaban escribiendo. El motivo de la oración de los fariseos, de los escribas y de todo que estaba escuchando. La cuestión no era para elegir entre la oración privada o la oración pública, sino entre la oración sincera y la oración hipócrita. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta parte del versículo enseña que la oración debe dirigirse siempre a Dios y que en secuencia debe hacerse con la certeza de que Dios está más dispuesto a respondernos que nosotros a orarle a Él. El primer principio de la verdadera oración es la que se ofrece a Dios, nuestro Padre Celestial. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Si tú no crees que Dios es verdad, pues tú no te puedes acercar a Él. Pero si tú te acercas a Dios en oración, tú tienes que tener la seguridad, la certeza de que Dios está ahí y de que Él está dispuesto a escucharte. Por eso dice, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre, al Padre nuestro de nosotros, a nuestro Padre Celestial. La oración es comunión con Dios. Son los medios que nosotros tenemos para acercarnos a Él. Como la oración es acercarse a Dios, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios recto, surge dos preguntas que quiero que la tengamos en nuestra mente mientras estamos haciendo esta parte del estudio. Una pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, los seres humanos que somos pecadores, acercarnos a un Dios santo? La segunda pregunta que yo quiero que tengamos en mente es que ¿qué significa en términos de la manera en que tú y yo podemos acercarnos a Dios? La verdadera oración es la que se ofrece al Padre sobre la base de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver porque ¿cómo llegamos al Padre? Un método, y el único método es a través de Jesús. Esa es la base, esa es la guía que nosotros podemos ir al Padre. Como dice, y orad al Padre que está en secreto. Pues, ¿cuál es el método que nosotros podemos llegar a Dios? Y cómo nosotros, siendo pecador, podemos llegar a Dios. La primera manera es a través de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros podemos entrar. Lo vamos a ver más ahorita y por medio del Espíritu Santo lo vamos a leer más después. Ahora es el camino, la ruta, el método para llegar a Dios. Y vamos a Juan capítulo 14 y voy a considerar el versículo 4 al 7.
Sabemos que Jesús está hablando con sus discípulos. Es la noche cuando Él va a ser entregada. Él teniendo un momento íntimo con sus discípulos. Está dándole sus últimas instrucciones porque ya Él está a punto de irse de esta tierra y dejarlos y terminar su obra, regresar para el cielo y enviará su Espíritu Santo para que esté con ellos. Todavía Jesús no ha sido crucificado y todavía Él no ha sido entregado. Y Jesús viene y le dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Sabemos que le dice eso. Yo voy a comenzar del versículo 4. Este es en Juan 14, del 4 al 7 voy a leer. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás y los discípulos no entendían lo que estaban pasando. Jesús le dice, ¿y sabéis a dónde yo voy? Él esperaba que ellos entendían que Él se iba a regresar al Padre. Él iba a regresar a su trono, iba a regresar a su gloria. Pero Tomás le dice, no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? El camino es cómo vamos a llegar a Dios. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios siendo un hombre pecador? ¿Qué medios vamos a usar para llegar a Dios? El 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Jesús es la única guía que nosotros podemos ir a Dios a orar, a hablar con Él, a presentarnos ante Él. Por eso cuando oramos, oramos en su nombre. Solo en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre glorioso, poderoso de Jesús. Si me conocisteis, también a mi Padre conocisteis. El que conoce a Jesús, conoce al Padre, porque Jesús es el método, Jesús es la manera, la guía donde nosotros podemos llegarnos al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En Hebreos capítulo 10, 19 al 22, aquí tenemos una manera para entrar al trono del Señor, cómo nos acercamos, cómo llegamos a Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, para entrar en la presencia de Dios. Acordémonos que en el tiempo del pueblo judío, en el Antiguo Testamento, el único que podía entrar en el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, eran los sumos sacerdotes y solo era una vez al año. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, libertad para venir al Padre que está en lo secreto. El versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el libro de Mateo nos dice que cuando Jesús entregó su vida, hubo gran terremoto y dice que el velo del templo se rasgó en dos. Jesús, a través de ofreciendo su cuerpo en sacrificio por la humanidad, Él abrió un espacio en la cortina y se partió para nosotros tener libertad de entrar ahí. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el sacerdote que tenemos es Jesús, acercémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo confianza y certidumbre. Tenemos que entrar con confianza, como dice aquí en Hebreo. Tenemos que entrar entendiendo que somos aceptados en el amado. Tenemos que entrar entendiendo y creyendo
que Dios está dispuesto a responder nuestras peticiones, nuestras oraciones, y está más atento a escucharnos de lo que nosotros estamos atentos a hablarle a Él. Tenemos que creer que Él está ahí y nos escuche, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y los que se acercan a Él tienen que creer que Él está ahí, purificando los corazones de malas conciencias y lavado los cuerpos con agua pura. Alabado sea el nombre del Señor. El bautismo en las aguas, el lavamiento de pecado con la sangre de Cristo. El que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Los 3 puntos importantes que estoy tocando aquí es que la oración es al Dios Padre, es por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, su resurrección, pero también es en el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ayuda a llegar al Padre para poder hablar con Él. Y vamos a ver por qué. Pero primero vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a considerar del 13 al 18. Efesios capítulo 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando de nosotros los gentiles, no del pueblo judío, que nosotros estábamos alejados, porque antes de Cristo la salvación era de los judíos, venía de los judíos, pero cuando vino Cristo, cuando vino la simiente de Abraham, la promesa, esa simiente que todas las naciones iban a ser bendecidas en él, ahora nosotros hemos sido acercados. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros éramos enemigos de Dios y teníamos un acta en contra de nosotros y no podíamos acercarnos a Dios. El hombre pecador, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha nacido de agua o del Espíritu, el hombre que no ha venido a través de Cristo Jesús y no ha recibido su Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios y tampoco puede acercarse a Dios a orar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través de Cristo, Él unió ambos pueblos, el pueblo judío y los gentiles. Por eso Jesús es el único camino, porque solo ahora a través de Él, Él nos unió, Él nos reconcilió al Padre, y en Cristo Jesús fuimos unidos a un solo cuerpo, a un solo pueblo. La iglesia es el único pueblo de Dios en este momento. El pueblo de Israel, si quieren llegar a Dios, tienen que llegar a través de Jesús. En Cristo Jesús ahora somos uno y Él hizo la paz con Dios con nosotros. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A través de los apóstoles, el evangelio de la paz de Dios, el evangelio de Cristo, la buena nueva, la buena noticia, fue anunciado a nosotros que estábamos lejos, a los gentiles. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
So, ambos tenemos entrada por un solo espíritu. Por el mismo Espíritu Santo es que tenemos entrada a la presencia de Dios. So, no solo la oración es al Padre, es en la base de la muerte y resurrección, el derramamiento de sangre de Jesucristo su Hijo, pero es también por medio del Espíritu Santo. Ahora, Jesús andaba con los discípulos y Él estaba con ellos y Él estaba enseñando todas estas cosas, pero en el capítulo 14, donde yo leí ahorita, vamos a ver porque Jesús estaba listo de irse y la iglesia iba a quedar sin el Mesías, porque Él se iba otra vez al que lo envió. Vamos a Juan capítulo 14 y voy a leer el 18 al 21. Y mira cómo comienza el 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. So dice, no os dejaré huérfano. Yo no los voy a dejar sin padre. Yo no los voy a dejar solo. Volveré a vosotros. So Jesús, al decir volveré, es que Dios iba a volver a nosotros. Jesús iba a volver a nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco y el mundo no me verás más. Pero vosotros me veréis. So Jesús le dice, yo me voy, en un poco yo me voy. El mundo no me verá más. A Dios no lo verán más. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Mientras Jesús estaba aquí, el mundo pudo ver a Dios porque Él mostró la personalidad, el carácter, quién era Dios. Él mostró la imagen. Pero Él dice, en un poco el mundo no me verá más. Pero dice, pero vosotros me veréis. Ahora, ¿cómo es que Él no nos va a dejar huérfano? Vendrá a vosotros y nosotros lo vamos a poder ver aunque Él se fue. El versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando dicen aquel día, se refiere al día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, cuando vino la obra del Espíritu Santo al mundo, a los creyentes, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los creyentes y desde ese día Jesús regresó y el pueblo de Dios lo puede ver otra vez. Por eso dice, volveré a vosotros y el mundo no nos puede ver, pero ustedes me van a poder ver porque el Espíritu Santo venía. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Y como amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, somos amados por el Padre y por Jesús. Y Jesús vendrá y se manifestará a nosotros. So Jesús vino y se manifestó a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo es quien nos ayuda a llegar a Dios en oración? Yo dije que la oración es al Padre por la base de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también dije que es en el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8 y voy a leer el 26 al 27. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. So, cuando dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos qué pedir, qué hacer. So, cuando habla de eso, se habla en la oración. Cuando nosotros vamos a oración, nosotros en verdad no sabemos qué pedirle a Dios.
Nosotros entramos delante de Dios y no sabemos qué pedir y nos quedamos ahí, pero el Espíritu Santo que fue derramado en nuestra vida, el Espíritu Santo que fue dado a nosotros, que entró en nosotros, que nos guía, ese mismo Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos ayuda a orar, porque Él intercede con gemidos indecibles que nos ayuda. El versículo 27 dice, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros no sabemos por qué orar y el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Él nos lleva en la mente, en el corazón y nos da y nos dirige por qué debemos orar. Porque Él ha escudriñado nuestro corazón y escudriñado el corazón de Dios porque Él es Dios y Él sabe la perfecta voluntad de Dios. Y Él nos ayuda a orar conforme a esa voluntad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. So dijo, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público. Ahorita yo leí parte de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que los que se acercan tienen que creer que le hay. Pero la última parte del versículo dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es galardonador de los que le buscan. Si nosotros venimos al Padre a través de la base de la muerte y resurrección de Jesucristo, en el nombre de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo, tenemos que tener certeza de que Él nos va a responder en público y nos va a recompensar conforme a nuestras necesidades. Vamos a continuar en Romanos capítulo 8 y voy a leer el 28 y el 23. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que es un hijo de Dios, todo aquel que ha sido regenerado, todas las cosas que le pasen le obran para bien, le ayudan para bien. A lo que Dios conoció, Él los predestinó. A los que predestinó, Él los llamó. A los que llamó, Él también los justificó. Dice, a los que justificó, estos también glorificó. Mira lo que hizo. Nos conoció. Nos predestinó. Nos llamó. Nos justificó y nos glorificó. Por esas cosas que él dice, el apóstol Pablo ahora en el versículo 31, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir de esto? Que nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó.
¿Qué pues le vamos a decir a esto? ¿Qué más vamos a añadirle a eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Y este es el versículo clave que quiero para nosotros, el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no escatimó, el que no dijo, no, a mi hijo no me lo toquen. I'm going to spare him. A él yo lo voy a librar y a él nada le va a pasar. No, al que no escatimó ni a su propio hijo y lo dio por nosotros. Mira cómo dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tenemos que creer que él nos va a recompensar. Orad a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Juan capítulo 16, 22 al 24 nos va a hablar más de esto. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Antes de la muerte de Cristo, antes de la glorificación de Cristo, nadie podía venir al Padre en el nombre de Jesús. Solo a través de una vez al año, en el día de la expiación, podían acercarse a Dios, pedirle perdón por sus pecados, humillarse en oración, en ayuno. Pero ahora, por cuanto Cristo ha muerto y ha resucitado y está a la diestra del Padre y envió a su Espíritu, ahora nosotros podemos pedirle cualquier cosa, pero solo a los que aman y a los que guardan su palabra. Vamos ahora para el versículo 7 del capítulo 6 de Mateo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías seréis oídos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Nosotros no podemos usar vanas repeticiones. Eso es ir siempre a donde Dios, lo mismo, como hay ciertas sectas, ciertas religiones que lo que hacen es repetir oraciones que se memorizan. Los musulmanes oran 5 veces al día, pero son las mismas oraciones todos los días, porque es algo que ellos se memorizan, algo que se aprenden y algo que repiten. La Iglesia Católica hace lo mismo. Hacen oraciones, hacen rosarios y cosas que ya le enseñan y lo repiten constantemente. La oración al Padre no son con vanas repeticiones de palabras, no es con palabrería. A través de esa palabrería, Dios no se va a mover. Dios no va a decir, wow, pero como este se memorizó eso. No. Vana palabrería a Dios no le agrada. No piense que por sus palabrerías serán escuchados por Dios. El versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabéis de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidéis. La primera advirtación del Señor Jesús es: no hagáis pues semejantes a ellos. Él dice: no hagan ustedes como hacen ellos. No comiencen ustedes a hacer vanas repeticiones, palabrería, repitiendo todo lo mismo todo el tiempo.
nosotros tenemos que orar en el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos por qué orar. No sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón y el Espíritu Santo nos revela lo que tenemos que orar, lo que conviene a nosotros. En realidad nosotros no podemos depender en memorizarme oraciones para hacerlas. Eso no es oración, esa es vana repetición. Y a Dios eso no le agrada. Ahora, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes. Porque vuestro Padre sabéis de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una vez más, ahí habla de la omnisciencia de Dios. Ahí habla de que ya Dios sabe la necesidad mía, ya Dios sabe la necesidad tuya, pero Dios quiere que nosotros entremos en nuestra cámara secreta, que cerremos la puerta, que nos encerremos con Él y le hablemos, aunque ya Él sabe nuestra necesidad. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque eso es lo que muestra que nosotros confiamos en Él. Mira lo que el salmista dice en el Salmo 139. Voy a leer del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ya Dios ha examinado nuestro corazón. Ya Dios nos conoce. Estamos abiertos, desnudos delante de Él. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Nosotros no tenemos que decir nada. Ya Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce tu levantar, conoce tu sentar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él escudriña, Él nos conoce. Él sabe todo de nosotros. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú las sabes. Las palabras no están en mi boca y he aquí, ya tú las sabes. La enseñanza de nosotros con esta parte es Jesús y la oración. Nosotros no podemos orar de hipocresía. El motivo de nuestras oraciones tienen que ser de motivaciones puras. La oración es al Padre a través de la sangre de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y tenemos que no orar con vanas repeticiones. Si tú quieres un ejemplo de vanas repeticiones, vete a Primera de Reyes, cuando el profeta Elías confronta al pueblo de Israel y le pone la reta a los profetas de Baales. Eso es lo que ellos estaban haciendo, es vanas repeticiones que gritaban, se cortaban, hacían su ceremonia. Pero el Dios de ellos no respondió. El Dios verdadero que le servimos. No hay necesidad de yo memorizarme oraciones y todos los días ante Él repitiendo lo mismo, repitiendo la misma oración, orando por lo mismo, porque ya Él sabe lo que necesitamos, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos, antes de que nosotros se lo pidamos. Hasta aquí ha concluido esta parte. Jesús y la oración. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso. Mira estos estudios, Señor, que estamos haciendo, Señor, en el Sermón del Monte. Padre, te pedimos por cada alma, por cada hermano que ha venido, cada hermana a ver estos videos a través de YouTube. Señor, que tú los has traído a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y puedan entender, Señor, que el motivo del ayuno, el motivo de la oración, el motivo, Señor, de la caridad es
en secreto, Señor. Que lo que tú quieres, Señor, es que nosotros, Señor, hagamos las cosas en secretas para honrarte a ti, no para buscar la aprobación del hombre. Te pido, Dios, que tú, Señor, ilumine cada hermano. Señor, pedimos por los que han venido que no te conocen, que tú puedas traerlos a tu camino, que tu Espíritu Santo los pueda convencer de pecado y que puedan reconocerte. Si hay enfermos, sánalos, Señor. Libértalos de toda aflicción, de todo dolor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas la oración, por favor escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si tienes una pregunta o desea la oración o quieres aceptarla a Cristo, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si no te has suscribido a mi canal, por favor suscríbete en este momento y toca la campana de notificación para que recibas alertas cuando yo suba nuevos mensajes. Hasta la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.